Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. En Seattle, una noche de abril de 2025, llovía sin parar, como si el cielo entero llorara las pérdidas de Vivian Grant. Salió del juzgado del condado de King, con los tacones llenos de barro, y su vestido de seda azul marino, el que había elegido para mostrarse fuerte ante el abogado de su marido, ahora empapado y pegado a su piel. El tribunal acababa de dictaminar que había perdido Getes, la empresa que había construido durante 10 años a partir de una idea garabateada en una servilleta. Michael, el esposo al que una vez amó ciegamente, había transferido en secreto sus acciones a él mismo y a su nuevo amante, su antiguo asistente, en quien Vivian había confiado. No le quedaba nada, ni compañía, ni reputación, ni siquiera fe en sí misma. Vivian estaba en la parada de autobús de Pine Avenue, a pocas cuadras del juzgado. No tenía paraguas ni abrigo. La lluvia helada se filtraba a través de su vestido, haciéndola tiritar incontrolablemente. Las tenues farolas iluminaban su rostro, sus tristes ojos marrones, su despeinado cabello negro pegado a sus mejillas. No lloró, no por ser fuerte, sino porque sus lágrimas se habían secado tras largas noches sola en un apartamento alquilado. Solo quería irse, ir a cualquier parte, siempre que fuera lejos de aquella ciudad que una vez había sido su reino. La parada de autobús estaba desierta, con solo un viejo cartel con las rutas y unas cuantas sillas de plástico mojadas. Vivian se abrazó a sí misma, intentando conservar los últimos vestigios de calor. No sabía cuándo llegaría el próximo autobús, ni le importaba. Solo veía un vasto vacío, el futuro que una vez había imaginado ahora hecho añicos. ¿Dónde me equivoqué?, se preguntó, pero no obtuvo respuesta. Unos suaves pasos resonaron bajo la lluvia. Vivian levantó la vista, cautelosa. Un hombre apareció por la esquina, con una gorra de béisbol gris, una camisa a cuadros y vaqueros descoloridos. Sostenía un paraguas pequeño, pero no lo usó para protegerse, dejando que la lluvia le empapara los hombros. Se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos verdes la miraban con genuina preocupación, sin juzgarla. Vivian lo apretó con más fuerza, dispuesta a ignorarlo si intentaba hablar. Estaba demasiado agotada para trivialidades vacías, pero él no dijo mucho. Se quitó la desgastada chaqueta vaquera, dio un paso adelante y se la echó con cuidado sobre los hombros. «Parece que lo necesitas más que yo», dijo en voz baja y cálida, como si hablara con un viejo amigo. Vivian se quedó paralizada, con los labios entreabiertos, pero sin palabras. La chaqueta aún conservaba el calor de su cuerpo, con un ligero olor a tela y madera, un marcado contraste con el frío penetrante de la lluvia. Lo observó, buscando cualquier indicio de segundas intenciones, pero solo encontró una leve sonrisa, no deslumbrante, pero suficiente para aliviar la oscuridad de su corazón. «Gracias», susurró Vivian, con la voz ronca por el frío y las emociones enredadas. Se ajustó la chaqueta, como si fuera un frágil escudo contra el mundo. El hombre asintió, se dio la vuelta y se alejó, con su pequeño paraguas inclinado sobre la cabeza. Desapareció bajo la lluvia antes de que ella pudiera preguntarle su nombre ni nada más. Solo permaneció el repiqueteo constante de la lluvia, y Vivian, por primera vez ese día, sintió una pequeña chispa atravesar su corazón helado. Se sentó en la silla de plástico. La chaqueta, demasiado grande para ella, empequeñecía su esbelta figura, pero le ofrecía una extraña sensación de seguridad. No sabía por qué un gesto tan pequeño la hacía llorar, quizá por lo inesperado, por lo sincero que era en un mundo al que se había acostumbrado al engaño. Vivian observaba la carretera brumosa, donde las luces de los coches pasaban como rayos sin rumbo. La gente como él no dura mucho, pensó, mientras la amarga voz en su cabeza le recordaba que la amabilidad a menudo tenía un precio. La lluvia seguía cayendo, pero Vivian ya no temblaba. Buscó el teléfono en su bolso para consultar el horario del autobús, pero sus dedos rozaron un pequeño papel dentro del bolsillo de la chaqueta. Frunciendo el ceño, la sacó. Era una nota doblada, con los bordes desgastados, con una letra pulcra. Eli, 206-555-0123. Llama si necesitas que te arreglen la computadora o simplemente para hablar. Vivian lo leyó de nuevo, incrédula. Había dejado su número no para presumir ni exigir nada, sino como una simple invitación. Soltó una risita, un sonido tenue que se fundió con la lluvia.
La sonrisa la sobresaltó. ¿Cuánto hacía que no sonreía con tanta naturalidad? Aferró la nota, sin saber por qué no la tiraba, quizá porque era el único vestigio de aquel extraño momento, cuando un desconocido la vio. No era Vivian Grant, la directora ejecutiva fracasada, sino simplemente una persona que necesitaba calor. En otro rincón de la ciudad, Ellie Turner entró en su pequeño apartamento, sus zapatos mojados dejaban huellas en el viejo suelo de madera. Colgó el paraguas en un gancho, se quitó la camisa empapada y la metió en la lavadora. El apartamento era modesto, con espacio justo para un sofá desgastado, un escritorio abarrotado de piezas de ordenador y algunas fotos familiares en la pared. Se sirvió una taza de café frío de la cafetera, se sentó y miró por la ventana, donde seguía lloviendo a cántaros. Ellie no se detuvo en lo sucedido. Había visto a la mujer en la parada del autobús, temblando y con aspecto de haberlo perdido todo. No sabía quién era, ni necesitaba saberlo. Simplemente no podía pasar de largo sin hacer algo. Probablemente tire la chaqueta, se dijo, encogiéndose de hombros. Esa chaqueta vaquera lo había acompañado durante 3 inviernos. Perderla no fue para tanto, pero en el fondo, esperaba que la conservara. No porque quisiera volver a verla, sino porque creía que un poco de cariño a veces podía sacar a alguien de la oscuridad. Él no lo sabía. En ese momento, la nota en el bolsillo de la chaqueta estaba en manos de Vivian, y sus destinos se habían rozado en un instante fugaz, como una gota de lluvia que cae sobre un lago, creando ondas que aún no podían ver. Vivian se quedó de pie mientras los faros del autobús parpadeaban a lo lejos. Guardó la nota en el bolsillo de su vestido y se ajustó la chaqueta de Ellie. El autobús se detuvo, se abrieron las puertas y ella subió, con una sensación que no podía identificar. No era esperanza, sino algo parecido. No sabía dónde iba, pero por primera vez en meses, sintió que no estaba completamente sola. A la mañana siguiente, la tenue luz del sol se filtraba entre las nubes grises, iluminando la estrecha calle de Seattle donde Vivian despertó en una modesta habitación de hotel. Se sentó en el borde de la cama, con la chaqueta vaquera del desconocido, de Ellie, como decía la nota, cuidadosamente doblada sobre una silla. Había pensado tirarla, pero por alguna razón la conservó. La nota con su número de teléfono yacía sobre la mesa, con los bordes ligeramente arrugados por sus dedos inquietos, que la tocaron toda la noche. Vivian se quedó mirando el número, con el pulgar sobre el teléfono antes de detenerse. Solo para devolver la chaqueta, se dijo, aunque una voz dubitativa en su cabeza le preguntaba si alguien podía ser tan amable sin esperar nada a cambio. Respiró hondo y marcó. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz cálida y baja respondiera, «¿Hola? Soy Ellie». Vivian titubeó, poco acostumbrada a iniciar una conversación sin un propósito claro. «Hola. Soy la persona de la parada de autobús anoche. Quiero devolverte la chaqueta». Al otro lado de la línea, Ellie soltó una risita suave, tan genuina que la hizo detenerse. «No hay prisa, pero si quieres, estoy cerca. Hay una pequeña cafetería en Pine, a unos pasos de la parada del autobús». «¿Estás libre?» Vivian dudó. Podría enviar la chaqueta por correo o dejarla en algún sitio, pero algo en su voz, sin presiones ni prejuicios, la hizo asentir, aunque él no pudiera verlo. «Bueno, voy». Colgó, se puso un jersey sencillo y unos vaqueros, eligiendo deliberadamente ropa que se alejaba mucho de su antigua imagen de directora ejecutiva. Sostenía la chaqueta vaquera en las manos, un recordatorio de que era solo un pequeño recado, nada más. La cafetería Bean and Breeze estaba escondida en una esquina, con la puerta de cristal empañada por el vapor y el aire impregnado de aroma a café tostado. Cuando Vivian abrió la puerta, sonó una campanilla de viento y vio a Ellie de inmediato. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con una camisa azul claro y una taza de café solo frente a él. Levantó la vista, y su sonrisa le arrugó los ojos. «Lo lograste», dijo, levantándose para acercarle una silla. Vivian se sintió un poco incómoda, poco acostumbrada a tanta caballerosidad. Dejó la chaqueta sobre la mesa y dijo rápidamente, «Gracias de nuevo. No quería quedarme con tus cosas». Ellie se encogió de hombros, deslizando la chaqueta hacia sí, pero sin recogerla. «Te queda mejor a ti que a mí. Quédatela unos días más, no pasa nada». Le pidió un café con leche sin preguntar, como si percibiera que necesitaba algo caliente.
Vivian se sentó, acunando el café con leche, su calor aliviaba el frío que aún sentía en el pecho. Soy Vi, dijo, eligiendo un nombre corto e inofensivo. Ella no quería ser Vivian Grant, no hoy. Empezaron a hablar, al principio solo de cosas triviales. Ellie le contó sobre su barrio en las afueras de Seattle, donde los vecinos aún se llevaban galletas y hacían barbacoas los fines de semana. Allá afuera, la gente no finge ser quien no es, dijo con los ojos iluminados. Si necesitas arreglar una tubería o simplemente quieres una cerveza, siempre hay alguien que te apoya. Vivian escuchó, sorprendida por cómo hablaba de la vida con tan simple apreciación. Estaba acostumbrada a las tensas salas de juntas donde todos usaban máscaras para arrebatar el poder. El mundo de Ellie sonaba como un cuento de hadas, hermoso pero difícil de creer. Suena a paz, dijo, con un tono teñido de escepticismo. Ellie ladeó la cabeza como si captara algo en su respuesta, pacífica pero no perfecta. Creo que todos merecen un nuevo día, ¿sabes? No importa lo mal que haya sido ayer. Sus palabras tocaron una llaga muy profunda en Vivian, donde encerraba su dolor. Bajó la mirada hacia su café con leche, temerosa de que su mirada revelara cuánto temblaba por dentro. Ellie no la presionó para que hablara de sí misma. Simplemente habló más sobre su trabajo de reparación de computadoras, sobre la vez que borró accidentalmente el disco duro de un cliente porque olvidó hacer una copia de seguridad, y cómo aprendió que los errores no eran el fin. Vivian se rió, su primera risa de verdad en semanas, y la sobresaltó. Pareces indulgente, dijo, sin saber si se refería a él o a ella misma. Ellie se encogió de hombros. Quizás, o simplemente no me gusta aferrarme a las cosas que me agobian. La conversación duró más de lo que Vivian había planeado. Perdió la noción del tiempo, ignorando el zumbido de su teléfono en el bolso. Cuando Ellie se alejó para tomar otro vaso de agua, revisó sus mensajes. Apareció un mensaje de Claire, su antigua asistente. Vivian, tienes que volver a Hetech. Michael lo está arruinando todo. No desperdicies todo tu trabajo. Vivian aferró el teléfono, sintiendo una mano invisible que la arrastraba de vuelta a su antiguo mundo, donde había sido reina pero también prisionera. Apagó el teléfono, lo metió en su bolso y decidió que hoy no quería ser Vivian Grant. Quería ser Vi solo por un ratito. Cuando Ellie regresó, no le preguntó por la fugaz tensión en su rostro. Simplemente deslizó un platito de galletas sobre la mesa, diciendo, deberías probarlas. Mi vecina Ellen las hizo. Dice que las galletas pueden arreglarlo todo, menos las computadoras rotas. Vivian sonrió, le dio un mordisco y, en ese instante, se sintió más ligera, como si el mundo no la oprimiera. Al salir de la tienda, el cielo se había despejado. Ellie sostuvo la chaqueta, pero se la devolvió. Déjalo un día más. No tengo prisa. Vivian empezó a protestar, pero asintió, apretando la chaqueta contra su pecho. Gracias, Ellie, dijo, pronunciando su nombre por primera vez, y el sonido le conmovió levemente el corazón. Él lo saludó con la mano y se alejó hacia la carretera que conducía a las afueras, dejando a Vivian allí de pie, curiosa por este hombre y por sí misma, que quería quedarse un rato más en ese pequeño barrio. Vivian se quedó en medio de su apartamento recién alquilado, con el ligero olor a pintura vieja y madera húmeda flotando en el aire. El apartamento estaba en el segundo piso de un edificio de 3 plantas en un suburbio de Seattle, donde los arces brillaban rojos cada otoño y el sonido de los niños jugando resonaba en el patio trasero. Era muy distinto del lujoso ático que una vez compartió con Michael. Sin ventanales de piso a techo, sin asistente llamando a la puerta cada mañana, solo una cama individual, una mesa de madera desportillada y un pequeño rincón de cocina con una tetera que zumbaba ruidosamente. Pero esa sencillez la hacía respirar con más tranquilidad, como si se deshiciera de una piel que ya no le quedaba. Abrió su portátil, deslizando los dedos sobre el teclado, y empezó a escribir. Viaje desde las cenizas, así tituló el blog anónimo, sin foto de perfil ni datos personales. Las primeras palabras fluyeron como un torrente, sobre perderlo todo, noches de insomnio, el miedo a no reencontrarse nunca. No esperaba que nadie lo leyera, solo necesitaba un lugar donde liberar los fragmentos de su corazón. Al publicar, cerró la laptop, sintiendo un ligero alivio. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Vivian se sobresaltó, recelosa. No estaba acostumbrada a recibir visitas sin previo aviso.
Por la mirilla, vio a Ellie, con una pequeña caja de herramientas y un plato de galletas envuelto en papel de aluminio. Abrió la puerta, esbozando una sonrisa educada. «Hola. ¿Qué haces aquí?» Ellie se encogió de hombros, su sonrisa habitual tranquilizando el ambiente. «Oí que tu toma de corriente está rota. La señora Ellen me dijo que la revisara». «Ah, y estas son sus galletas. No deja que nadie pase hambre». Le entregó el plato, el cálido aroma a canela y vainilla le revolvió el estómago. Ellie entró y localizó rápidamente el enchufe quemado en la cocina. Trabajó con pulcritud, arreglándolo mientras recordaba la vez que, con demasiada confianza, destrozó todo el sistema de iluminación de la señora Ellen. Vivian se apoyó en la puerta, sonriendo a su pesar. Algo en Ellie, su sinceridad espontánea, la incitaba a escuchar, aunque mantenía las distancias. Cuando terminó, le ofreció un vaso de agua y se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo las galletas. «¿Quién es esa señora Ellen tan atenta?», preguntó Vivian. Ellie sonrió. «Es como la mamá del barrio. Enseñó en la escuela durante 30 años, ahora está jubilada, pero todavía cuida de todos. Deberías conocerla». Vivian no pensaba aceptar, pero cuando la señora Ellen apareció en la puerta, con los ojos brillantes tras sus gafas redondas, no pudo negarse. Sí. Esta noche les doy clases de pintura a los niños del centro comunitario. ¿Vienes a ayudar? Les encantan las caras nuevas». Vivian negó con la cabeza, alegando que no se le daba bien tratar con niños, pero la cálida mirada de la señora Ellen la hizo asentir con reticencia. Esa noche, el centro comunitario, un viejo edificio de ladrillo con paredes desgastadas, brillaba de luz. Los niños corrían por la sala, con las manos manchadas de pintura. Vivian estaba parada en un rincón, torpe con un pincel en la mano, hasta que una niña de 7 años con 2 trenzas le tiró de la camisa. «Señorita, ayúdeme a dibujar la casa de mis sueños». La niña, Mia, habló con entusiasmo. Vivian se arrodilló, ayudando a Mia a pintar una casita con chimenea y jardín de flores. Mia compartió que quería un hogar, siempre cálido, donde nadie peleara. Sus inocentes palabras impactaron a Vivian, trayendo recuerdos de los días en que soñaba con un hogar, antes de que la ambición y Michael se lo tragaran. Al terminar la clase, Mia abrazó a Vivian y le susurró: «Dibujas muy bien. Vuelve mañana, ¿de acuerdo?» Vivian sonrió, sintiendo un poco de alivio. Miró a su alrededor y vio a Ellie en la puerta, apilando sillas con la señora Ellen. Él la miró y levantó el pulgar como un elogio. Vivian apartó la mirada, tímida, pero no pudo negar la calidez que se extendía por su interior. De camino a casa, pensó en Mia, la señora Ellen, este barrio, donde la gente parecía tratarla con amabilidad sin necesidad de saber quién era. Sin embargo, el miedo persistía, susurrándole que abrir su corazón solo traería más dolor. A la mañana siguiente, Vivian abrió su portátil con la intención de escribir otra entrada de blog. Se quedó paralizada al ver que su primera publicación tenía más de 200 visitas, con algunos comentarios de desconocidos. «Gracias por hablar por mí. No te rindas». Un usuario anónimo lo compartió en un formulario en línea, lo que hizo que se difundiera rápidamente. Vivian cerró la laptop con el corazón latiendo con fuerza. Estaba emocionada de que sus palabras fueran escuchadas, pero también ansiosa. Si alguien la reconocía como Vivian Grant, todo podría derrumbarse. Una tarde de fin de semana, la luz dorada del sol inundó el vecindario. Vivian estaba en el patio trasero de la señora Ellen, blandiendo torpemente una pala pequeña mientras Ellie la guiaba. Estaban ayudando a la señora Ellen a replantar un macizo de tulipanes, una tarea que Vivian nunca imaginó hacer. Tenía tierra pegada a las uñas, pero no se quejó. Ellie, a su lado con la camiseta arremangada, trabajaba mientras recordaba la vez que cultivó pepinos en lugar de tomates por error. «No soy granjero, Vi, pero al menos lo intento», dijo, guiñándole un ojo. Vivian rió, con una voz tan clara que incluso ella se sorprendió. Descansaron bajo un roble, compartiendo una botella de agua fría. Vivian habló de sus días universitarios, cuando soñaba con crear una aplicación para ayudar a las personas con discapacidad a comunicarse. «Pensé que podía cambiar el mundo», dijo con un tono de arrepentimiento en la voz. Se detuvo, temerosa de que algo más se le colara a Getech. Ellie la miró con dulzura. «Aún puedes, Vi.
Las buenas ideas no mueren. Sus palabras eran sencillas, pero la hicieron querer creer, aunque fuera un poco. Al ponerse el sol, Ellie sacó un termo de acero de su bolso y se lo entregó. Esto es para ti. Me di cuenta de que te gusta el té helado. Esto te ayudará. Vivian lo tomó, sus dedos recorrieron el grabado. La fe regresa paso a paso. Levantó la vista, con los ojos empañados por la emoción. ¿Cómo supiste que necesitaba esto?, susurró. Ellie se encogió de hombros, sonriendo suavemente. Solo una corazonada. Su sonrisa, entonces natural, espontánea, hizo que a Ellie se le saltara el corazón. Se dijo que debía bajar el ritmo, que probablemente solo lo veía como un amigo. Esa noche, Vivian estaba sentada en su apartamento, aferrada al termo, escribiendo una nueva entrada de blog sobre encontrar la luz en las pequeñas cosas. Ella no sabía que, en el centro de Seattle, Michael leía un artículo sobre un blog anónimo que se estaba volviendo viral, y sus descripciones despertaron sus sospechas. Vivian, murmuró con la mirada fría. No puedes esconderte para siempre. Llamó a su asistente y le ordenó que buscara el barrio suburbano donde Vivian se redescubría lentamente. La luz del sol de principios de verano se filtraba entre los arces, proyectando un suave tono dorado sobre el suburbio de Seattle. Vivian llevaba allí casi un mes, y cada día se desprendía un poco más de Vivian Grant, de una directora ejecutiva fracasada, para convertirse en Vi, una mujer que aprendía a vivir con calma. Su pequeño apartamento ahora tenía un cactus en el alféizar, un regalo sorpresa de Mia, la chica de la clase de pintura. Se acostumbró al canto de los pájaros al amanecer, a la señora Ellen llamando a los niños a cenar y a la risa de Ellie cuando aparecía con una nueva historia. Hoy, Vivian estaba en la cocina del centro comunitario, con delantal puesto, cortando verduras junto a la señora Ellen y otros vecinos. Estaban preparando una comida benéfica para familias necesitadas de la zona. El aroma de la sopa de calabaza se mezclaba con una animada charla. Vivian, que antes pedía comida a domicilio por apps, ahora disfrutaba aprendiendo a sazonar con la señora Ellen. Tienes un don, Vi, dijo la señora Ellen, guiñándole un ojo. Sigue así y te paso la cocina. Vivian se rió, con las mejillas sonrojadas por el calor, con una alegría sencilla que nunca había conocido. Después de comer, siguió a Ellie a la parte trasera del centro comunitario, donde una pared desgastada esperaba ser repintada. Ellie le entregó un pincel con un brillo travieso en los ojos. ¿Lista para ser artista? Vivian arqueó una ceja, sujetando el pincel como un bolígrafo en una sala de juntas. Soy mejor negociando que pintando, Ellie, se rió, extendiendo largas pinceladas de pintura azul. Negocia después. Solo dale un toque de pintura. Nadie los juzga. Trabajaban codo, con suaves melodías country sonando en una radio vieja. Vivian salpicó accidentalmente la camisa de Ellie con pintura, y él respondió dejándole una mancha azul en la mejilla. Ella gritó, fingiendo enfado. Entonces se echaron a reír, persiguiéndose alrededor de los botes de pintura como niños. Descansando en los escalones, con la ropa manchada, Vivian sintió que su corazón se le encendía más que nunca. Me haces sentir de 18 otra vez, dijo. Su voz estaba cargada de sorpresa. Ellie la miró con una sonrisa amable. Bien, ¿verdad? 18 no tiene grandes preocupaciones. La conversación giró en torno a los fracasos. Ellie habló de Sara, su ex, quien lo dejó por alguien con más futuro. Ella dijo que yo era demasiado común, dijo él, no con amargura, sino con aceptación. Pero me gusta lo común. Es real. Vivian escuchó, una parte de ella conmovida. Quería decir la verdad, pero en cambio habló de una amiga traicionada por un amante, despojada de todo lo que había construido. Esa amiga. Ya no sabe en quién confiar, susurró, con la vista fija en sus zapatos manchados de pintura. Ellie le puso una mano en el hombro, ligera pero firme. Encontrará a alguien de confianza. Solo tenía que dejarse llevar. Sus palabras hicieron que Vivian quisiera llorar, pero solo asintió, temerosa de decir más, revelando demasiado. Amaba esos momentos, los días alegres con Ellie en el vecindario. Pero el miedo persistía. Si él supiera que ella era Vivian Grant, ¿la miraría igual? Esa noche, Vivian revisó su blog, Journey from Ashes.
Se quedó paralizada al ver miles de visitas con comentarios llenos de emoción. Tu publicación me hizo llorar. Sigue adelante. No estás solo. El blog se había convertido en un fenómeno, extendiéndose por foros y redes sociales. Vivian cerró su portátil con el corazón acelerado. Quería seguir escribiendo, pero temía que la atención la alcanzara y destrozara su frágil santuario. El patio trasero de la señora Ellen brillaba con faroles de papel colgados de cuerdas, centelleando como pequeñas estrellas contra el cielo de los suburbios de Seattle. La barbacoa del fin de semana convirtió al vecindario en una gran familia, el aroma ahumado de la carne a la parrilla se mezclaba con el de las batatas asadas y las carcajadas. Vivian estaba de pie junto a la mesa, con un vaso de limonada fría en la mano, sonriendo mientras Mia pasaba corriendo, agarrando un plato lleno de pan de maíz, con la cara manchada de migas. Vestida con un suéter amarillo pálido y vaqueros, con el pelo recogido con sencillez, Vivian no tenía ni rastro de vestidos de diseñador ni del glamour de una directora ejecutiva. Por primera vez en años, sentía que pertenecía a algún sitio. Sin títulos, sin salas de juntas, solo Vi, la nueva vecina de la comunidad. La señora Ellen pasó, apoyando una mano en su hombro, con los ojos brillantes tras sus gafas redondas. Estás alegrando este lugar, Vi, dijo con una voz cálida como un abrazo. Vivian sonrió, con las mejillas sonrojadas, una sensación acogedora la invadió. Miró hacia el patio donde Ellie estaba asando carne, con las mangas de su camisa azul arremangadas, dejando al descubierto unos brazos bronceados y fuertes. Él levantó la vista, captando su mirada, y su sonrisa, dulce y sincera, le dio un vuelco el corazón. Se dio la vuelta rápidamente, diciéndose a sí misma que solo eran amigos, pero no podía negar la emoción que sentía cada vez que él estaba cerca. Para escapar de ese pensamiento, entró en la cocina a buscar más servilletas, saboreando un momento de tranquilidad entre la música country y las risas del exterior. La puerta de la cocina crujió y Tom, el mejor amigo de Ellie, entró con una lata de cerveza en la mano y el pelo alborotado por la brisa vespertina. Miró a Vivian, frunciendo el ceño, como si intentara identificarla. Oye, Vi, me pareces tan familiar, dijo con curiosidad mezclada con sorpresa. Vivian forzó una sonrisa, con el corazón encogido, esperando que lo dejara pasar. Se afanó con la pila de servilletas, pero Tom insistió. Tomó un trago de cerveza y luego habló más alto, ahogando la música del exterior. Te pareces exactamente a Vivian Grant, la directora ejecutiva de Hetech, la del divorcio que sale en todas las noticias. El tiempo pareció detenerse. Las risas afuera se silenciaron, dejando solo el chisporroteo de la carne en la parrilla y el latido del corazón de Vivian. La sangre se le fue de la cara y el vaso de limonada de repente se volvió pesado, como si la estuviera hundiendo. Se giró lentamente y vio a Ellie en la puerta, con las manos rojas por la parrilla, ahora colgando flácidas. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, destellando confusión, para luego virar hacia algo más profundo, dolor, como si la mujer que conocía se hubiera convertido en una extraña. ¿Tienes razón, Tom?, preguntó, en voz baja pero cortante, rompiendo el silencio agobiante. Todas las miradas se volvieron hacia Vivian. La señora Ellen dejó de picar verduras. Mia la miró fijamente, aferrada a su pan de maíz, y los vecinos a los que había cogido cariño la miraron con curiosidad, con un toque de duda. Quería salir corriendo, como si hubiera corrido por las salas de juntas, ocultando el dolor tras una sonrisa refinada. Pero esta vez se quedó quieta, respiró hondo y sintió que se le expandía el pecho. Sí, dijo, con voz más firme de lo que esperaba, aunque le dolía el corazón. Soy Vivian Grant. Se hizo el silencio, pesado como una manta de plomo. Ellie no dijo nada, solo se quedó mirando, buscando con la mirada a Vi, la mujer que se había reído con él mientras pintaban paredes, que había compartido galletas con la señora Ellen, a la sombra de Vivian Grant, un nombre ligado a titulares y escándalos. Tom murmuró una disculpa incómoda, frotándose el cuello, dándose cuenta de que se había roto algo. La calidez de la fiesta se volvió rígida, la alegría dio paso a la inquietud. Vivian sintió que se le encogía el corazón, como si un hilo invisible entre ella y Ellie se hubiera tensado, a punto de romperse. Temía que su mirada se distanciara, que la sinceridad que tanto apreciaba se desvaneciera como el humo. Yo, no quise ocultarlo para siempre, dijo, pero sus palabras sonaron frágiles, como una excusa demasiado débil para convencerse incluso a sí misma. Ellie asintió, pero sus ojos reflejaban un conflicto,
como si se debatiera entre la confianza y la decepción. Volvió a la parrilla, reanudando su trabajo en silencio, con los hombros tensos. Vivian se quedó allí, sintiendo que había perdido algo preciado. La señora Ellen se adelantó y le tomó la mano con suavidad, con voz suave pero firme. No te preocupes, querida, la verdad es difícil al principio, pero te llevará a donde necesitas estar. Vivian asintió, pero en su interior no estaba segura de si la verdad bastaría para retenerla en ese lugar que había empezado a llamar hogar. A medida que la fiesta terminaba, las linternas se atenuaron y los vecinos fueron saliendo poco a poco. Un coche elegante se detuvo frente a la casa de la señora Ellen, con sus faros cortando la oscuridad. Claire, la exasistente de Vivian, salió, su elegante vestido negro de oficina contrastaba con la sencillez del vecindario. Caminó hacia Vivian, con los tacones resonando en el sendero, con la mirada fría pero decidida. Vivian, dijo Claire, saltándose los cumplidos, tienes que volver a Seattle. Hetet se está derrumbando, y Michael dice que solo tú puedes salvarlo. No lo tires todo por... Miró a su alrededor, el patio lleno de globos, la mesa llena de pan de maíz y limonada, con los ojos llenos de juicio. ¿Esto? Vivian se quedó paralizada, agarrando el vaso de limonada, ahora frío. El peso de su viejo mundo, salas de juntas, contratos, flashes, la azotó como una ola, partiéndola en dos. A un lado estaba Getes, donde había sido una reina, ahora solo ruinas de su pasado. Al otro, este barrio, Ellie, y los días brillantes que apenas se atrevía a creer que durarían. Miró a Claire y luego a Ellie, que seguía junto a la parrilla, limpiando en silencio, como si no la hubiera oído. Pero sabía que él esperaba, no su respuesta a Claire, sino su respuesta a él, a la vi en quien había confiado. La lluvia regresó a Seattle, no torrencial como la noche que Vivian conoció a Ellie, pero suficiente para difuminar las farolas y envolver el barrio suburbano en una silenciosa penumbra. Vivian estaba sentada en el suelo de su pequeño apartamento, con una maleta abierta delante, ropa y objetos personales metidos desordenadamente. Había planeado irse, no porque quisiera, sino porque no sabía si podría quedarse después de lo ocurrido en la barbacoa. La mirada de Ellie, su silencio cuando admitió que era Vivian Grant. La hirió como una cuchilla afilada. Temía que la sinceridad que había encontrado en él, en este barrio, fuera solo una ilusión que se desvanecería una vez que la verdad saliera a la luz. Se detuvo, mirando por la ventana, donde la lluvia rayaba el cristal. Su teléfono no paraba de sonar desde la mañana. No de Ellie, sino de números desconocidos y mensajes de periodistas. Su blog, Journey from Ashes, había sido desenmascarado. Un artículo matutino titulado, "Es directora ejecutiva de Getech escribe anónimamente un blog confesional", la había devuelto al foco de atención del que había intentado escapar. ¿Dónde está Vivian Grant ahora?, preguntaba, con suposiciones que apuntaban al suburbio. Apagó el teléfono, pero la sensación de ser perseguida la ahogaba. Un mensaje de Michael esa mañana complicó las cosas. Vivian, te necesito de vuelta en Getech. Puesto de asesora, solo un nombre. Sigues siendo la cara visible de la empresa. No dejes que las emociones arruinen lo que construimos. Su oferta sonó a invitación, pero Vivian sabía que no era así. Era una trampa para arrastrarla de vuelta a un mundo de sonrisas falsas y contratos fríos. Odiaba que dijera, nosotros, como si no se lo hubiera rozado todo. Metió un suéter en la maleta y se detuvo cuando su mano rozó la chaqueta vaquera de Ellie, todavía guardada en un rincón del armario, de cuando había querido devolverla. Lo sacó, acercándolo. El tenue olor a tela vieja y madera despertaba recuerdos. La noche lluviosa en la parada del autobús, pintando paredes con risas. El termo con su grabado esperanzador. Rebuscó en el bolsillo y encontró la nota desgastada. Eli 206-555-0123. Llámalos si necesitas que te arreglen una computadora o simplemente para hablar. Lo leyó una y otra vez y, por primera vez en días, lloró. No de desesperación, sino porque se dio cuenta de que no quería dejarlo. No quería perder los días brillantes que él le había traído. Llamaron suavemente a la puerta. Vivian se secó las lágrimas y abrió. Encontró a la señora Ellen, con un paraguas mojado en la mano. Vi la luz encendida, dijo con voz suave. ¿Puedo entrar? Vivian asintió, dejándola entrar.
La señora Ellen miró la maleta, luego a Vivian, con los ojos abiertos, a través de cada miedo. ¿Piensas ir, Vi? Vivian bajó la mirada, en silencio. La señora Ellen se sentó en una silla y le tomó la mano. No conozco toda tu historia, pero te he visto sonreír con Ellie, jugar con Mia. No dejes que el miedo te robe lo mejor que tienes, querida. Sus palabras rompieron el hielo que envolvía el corazón de Vivian. Tengo miedo si me quedo. Lo arruinaré todo, susurró. Él no necesita a alguien como yo. La señora Ellen negó con la cabeza. ¿No ves cómo se le iluminan los ojos cuando te mira? No decidas por él. Se levantó, dejó un plato de galletas recién horneadas y salió, dejando a Vivian con sus pensamientos enredados. A unas cuadras de distancia, Ellie estaba sentado en su apartamento, las pantallas de las computadoras brillaban, iluminándole el rostro. No estaba trabajando, solo miraba una vieja foto de su padre, quien le enseñó que la amabilidad siempre valía la pena. Pero esa noche, se preguntaba si era lo suficientemente bueno para alguien como Vivian, una directora ejecutiva de un mundo al que jamás llegaría. No le enojaba que le hubiera ocultado la verdad, pero lo hacía sentir pequeño, como si todo lo que le había ofrecido fuera solo temporal. La lluvia caía con más fuerza, tamborileando sin cesar sobre los tejados del suburbio de Seattle, una melodía triste que se fundía con el latido acelerado de Vivian. Estaba de pie en la puerta de Ellie, con su suéter verde oscuro empapado y pegado al cuerpo, el cabello negro pegado a sus mejillas, las gotas de lluvia rodando por su rostro helado. Había salido de su apartamento sin paraguas, como si quisiera que la lluvia se llevara el miedo y la duda que la habían atrapado desde la fatídica barbacoa. Le temblaba la mano al levantarla para llamar, con el corazón latiéndole con fuerza, sin saber si Ellie aún querría verla después de enterarse de la verdad. Que era Vivian Grant, no solo Vi, la sencilla vecina que conocía. La puerta se abrió, y Ellie estaba allí de pie, con una camiseta gris y vaqueros, mientras la luz de una lámpara de escritorio proyectaba sombras en su rostro. Sus ojos verdes brillaron de sorpresa, luego se suavizaron al verla temblar bajo la lluvia. Vivian, dijo con voz vacilante, como si no supiera qué nombre usar. Ella negó con la cabeza y entró antes de que él pudiera invitarla, sin querer quedarse fuera ni un segundo más. La lluvia goteaba sobre el suelo de madera, formando pequeños charcos. Ellie, lo siento, dijo con la voz ronca por el frío y las emociones. No quise esconderme de ti. Solo tenía miedo de que si supieras quién era, me vieras de otra manera. Estaba de pie en medio de su pequeño apartamento, donde se mezclaban el aroma a café y madera vieja, donde fotos familiares colgaban en las paredes y piezas de computadora abarrotaban el escritorio. Este era un lugar donde antes se sentía segura, y ahora temía haberlo perdido. Ellie cerró la puerta, pero no dijo nada, solo la miró con una sinceridad inquebrantable. Vivian respiró hondo, obligándose a continuar. Yo era la directora ejecutiva de GETES, dijo con voz temblorosa. La construí desde cero, pero Michael, mi exmarido, me traicionó. Tuvo una aventura, se apoderó de la empresa y me dejó sin nada. Llegué a este barrio como fugitiva, Ellie. No creía merecer tu amabilidad, ni la de nadie. Se detuvo, esperando. Por enojo, para que se alejara, o al menos la mirara con distancia. Pero Ellie solo se acercó, la distancia entre ellos se redujo. Vi, dijo en voz baja pero firme. No me importa si eres Vivian Grant o Vi. Me importa quién eres conmigo. La persona que se ríe cuando se mancha la cara con pintura, que ayuda a Mia a dibujar la casa de sus sueños, que hace galletas con la señora Ellen aunque no sepa hornear. Hizo una pausa, con la mirada fija en ella. La persona que me acelera el corazón cada vez que entra en una habitación. Sus palabras derritieron el hielo en el pecho de Vivian. Rompió a llorar, no de dolor, sino de alivio, al saber que no lo había perdido. Corrió a sus brazos, y Ellie la abrazó con fuerza, con manos suaves pero firmes, como protegiéndola del mundo. Afuera seguía lloviendo, y su repiqueteo recordaba la noche en que se conocieron en la parada del autobús. Pero ahora no había desesperación. Pensé que te perdería, susurró, con el rostro hundido en su pecho, sintiendo el calor de su camisa. Ellie negó con la cabeza, murmurando contra su cabello. No me perderás, Vi. Jamás. Se quedaron allí, en su pequeño apartamento, con el corazón desbocado, como si toda la división entre Vivian Grant y Vi,
entre el director ejecutivo y el vecino, se hubiera disuelto. Ellie la condujo al sofá y tomó una toalla para secarle el pelo. Sus movimientos, suaves pero torpes, la hicieron reír entre lágrimas. «Eres terrible en esto», bromeó. Y se encogió de hombros, con una sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. «Soy mejor arreglando computadoras, pero lo intento». Ella le tomó la mano, entrelazando los dedos. «Gracias, Ellie, por no rendirte». La miró, más serio que de costumbre. «No me doy por vencido en lo que importa, Vi. Y tú eres lo que más importa». Se sentaron allí mientras la lluvia amainaba afuera, y Vivian sintió que una nueva fe brotaba, no solo en Ellie, sino en sí misma, en su oportunidad de construir una vida que valiera la pena. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol tras la lluvia se filtraron por las cortinas de Vivian, iluminando su apartamento. Estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono en la mano. La pantalla se iluminó con una llamada de Michael. Su voz se oyó, suave como siempre. «Vivian, hablo en serio. Vuelve a Getech, aunque sea como asesor principal. Sigues siendo la imagen de la empresa. No lo eches todo a perder». Sus palabras una vez tuvieron el poder de arrastrarla al torbellino de la ambición, pero ahora eran solo una brisa pasajera. Miró afuera, donde Ellie arreglaba la bicicleta de Mia. La chica sonreía radiante mientras él jugueteaba con la llanta. Vivian sonrió, una sonrisa decidida que creía haber perdido. «No voy a volver, Michael», dijo con voz tranquila pero firme. «Encontré mi lugar, y no es Getech. Buena suerte». Colgó antes de que él pudiera responder, sintiendo como si se hubiera deshecho de un último peso. Vivian salió, el aire matutino era fresco y fresco. Mia la saludó al verla. «Señorita Vi, el tío Eli dice que hoy me va a enseñar a pintar paredes». Ellie levantó la vista, la miró a los ojos y su sonrisa le conmovió profundamente. Se acercó y se sentó a su lado en el césped, viendo a Mia correr a buscar un pincel. «¿Todo bien?», preguntó con voz suave. Ella asintió, tomándole la mano. «Mejor que nunca. Estoy listo para enfrentar mi pasado, Ellie. No huyendo, sino construyendo un futuro contigo». La atrajo hacia sí y le besó la frente suavemente. «Entonces, empecemos», dijo, y rieron, bañados por la luz del sol como una promesa de días mejores. Vivian sabía que su viaje no había terminado, pero con Ellie a su lado, ya no temía la lluvia. La suave luz del otoño temprano se extendía por el suburbio de Seattle, dorando los arces y los tejados desgastados. Vivian estaba sentada en una pequeña sala del centro comunitario, con una laptop y una pizarra llena de notas frente a ella. La idea de una plataforma tecnológica para apoyar a quienes sufrieron heridas emocionales por divorcios, pérdidas o cicatrices invisibles estaba tomando forma. La llamó Faro, con la esperanza de que fuera un faro para quienes estaban tan perdidos como ella. Ellie se sentó frente a ella, con una taza de café en la mano, escuchando mientras explicaba cómo la aplicación conectaría a los usuarios con grupos de apoyo y expertos. No era un experto en tecnología, pero sus ojos se iluminaban cada vez que ella hablaba de ayudar a los demás. «Podría funcionar así», dijo Vivian, señalando un diagrama en la pizarra. «Los usuarios se registran anónimamente, comparten sus historias y se conectan con otros que han pasado por cosas similares, como mi blog, pero más grandes». Ellie asintió, anotando ideas para integrar Beacon en las actividades del centro comunitario. «Me gusta», dijo. «El centro podría organizar reuniones presenciales». La señora Ellen estaría encantada. Vivian sonrió, sintiendo su apoyo como un ancla firme. En las semanas transcurridas desde que se reconciliaron bajo la lluvia, había llegado a ver a Ellie no solo como el hombre que amaba, sino como un compañero que le hacía creer que podía marcar la diferencia. Pero no todo era color de rosa. Los medios no habían dejado de lado a Vivian. Tras la exposición de su blog, Journey from Ashes, los periodistas no paraban de llamar, algunos incluso rondando el barrio con cámaras, buscando a la exdirectora ejecutiva Vivian Grant. Un artículo reciente la tildó de directora ejecutiva fugitiva, con crueles comentarios que sugerían que se hacía la humilde para ganarse la compasión del público. El artículo enfureció a Vivian, pero más aún temía que esta atención perjudicara su proyecto y el barrio que tanto apreciaba. Tiró el teléfono sobre la mesa, suspirando. «No lo entienden, Ellie».
Beacon no es una maniobra publicitaria. Es mi corazón. Ellie le puso una mano en el hombro, con voz baja y firme. No te definen, Vi. Esta es tu idea, de corazón. Aquí estoy, pase lo que pase. Sus palabras fueron como una brisa fresca que alivió un poco la presión. Pero los desafíos no terminaron con los medios. Esa mañana recibió un correo electrónico de los abogados de Getech, exigiéndole que firmara un acuerdo de confidencialidad, insinuando que la demandarían si retomaba alguna idea de su época como directora ejecutiva. Vivian sabía que era la jugada de Michael, su exmarido, quien intentaba arrastrarla de nuevo a su sombra. Creen que pueden controlarme para siempre, dijo con un tono amargo. Vivian sabía que necesitaba hacer algo más grande para liberarse del pasado. Esa noche, en su pequeño apartamento, abrió su portátil y escribió una nueva entrada de blog, esta vez no anónimamente. Soy Vivian Grant, comenzó, y esta es mi verdadera historia, de fracaso, dolor y cómo me reencontré gracias a la bondad de la gente. Escribió sobre la noche lluviosa en la parada del autobús, el barrio que la recibió, el hombre que le regaló una chaqueta, sin nombrar a Ellie, pero dejando que el amor se reflejara en cada línea. Escribió sobre Beacon, su sueño de ayudar a otros a encontrar la luz como ella. Al publicar, tembló, no de miedo, sino de libertad. La publicación se difundió rápidamente, generando miles de comentarios de desconocidos que decían que su historia les había dado esperanza. Una tarde, mientras Vivian y Ellie revisaban el progreso de las renovaciones del centro comunitario, ahora con un nuevo aula y patio de recreo, una figura apareció en la puerta. Claire, la exasistente de Vivian, estaba allí de pie, ya no era la mujer de rasgos afilados de su última reunión. Llevaba un abrigo sencillo y su mirada vacilante. Vivian. Leí tu blog, dijo Claire. Me equivoqué al obligarte a volver a Getech. Veo lo que estás haciendo con Beacon y quiero ayudarte, si me lo permites. Vivian estaba atónita. Creía que Claire había elegido a Michael, que se había convertido en parte del mundo que había dejado atrás. Pero ahora veía una nueva sinceridad en la mujer, como si Claire también intentara enmendar sus errores. Tras un momento de silencio, Vivian asintió. Gracias, Claire. Me vendría muy bien alguien como tú. Claire sonrió, con los ojos brillantes de alivio. Desde entonces, se convirtió en una aliada inesperada, aportando a Beacon su experiencia en diseño de interfaces y estrategia de medios. Trabajó con Vivian, sugiriendo maneras de hacer la aplicación más intuitiva e incluso contactó con psicólogos voluntarios. Ellie bromeaba diciendo que Claire era la gemela más seria de Vi, lo que hacía reír a las tres. Trabajaron incansablemente, desde animadas reuniones en el centro comunitario hasta trasnochar en el apartamento de Vivian, con el ánimo puesto en las galletas de la señora Ellen. Ellie ayudó animando a los voluntarios del vecindario, desde Tom, quien instaló el nuevo sistema eléctrico, hasta Mia, quien dibujó el logotipo de un faro para Beacon. El proyecto se convirtió en un esfuerzo colectivo, y Vivian sintió que recuperaba su antigua confianza. No la arrogancia de un director ejecutivo, sino la convicción de generar cambios desde el corazón. Una tarde, sentados en la escalinata central, con el horizonte iluminado por la puesta de sol, Ellie la miró con la voz llena de orgullo. Estás haciendo algo enorme, Vi. Me enorgullece ser parte de ello. Vivian le tomó la mano, con el corazón lleno. No podría haberlo hecho sin ti, Ellie. Eres mi faro. Sonrió, acercándola a él, y se sentaron allí, disfrutando de la paz de un viaje que comenzaba a florecer. La conferencia tecnológica más grande de Seattle se celebró en un reluciente centro de convenciones, cuyas paredes de cristal reflejaban luces deslumbrantes mientras cientos de personas se congregaban, desde fundadores de startups hasta inversores experimentados. Vivian subió al escenario con un sencillo vestido azul, su cabello negro suelto y natural. Ni rastro de la reina de hielo que una vez dirigió Getech. No estaba allí para presumir de logros ni para recuperar la fama. Estaba allí para compartir su historia, la de Beacon y la de quienes la ayudaron a redescubrirse a sí misma. En primera fila, Ellie se sentó con el traje prestado de Tom, ligeramente ajustado de hombros, pero sin opacar su radiante sonrisa. Nunca había visto a Vivian tan segura, no por el poder, sino por vivir fiel a su corazón. Vivian respiró hondo, recorriendo el auditorio con la mirada antes de empezar. Solía pensar que el poder lo era todo, dijo, con una voz clara y cálida que resonaba a través del micrófono.
Acciones, reputación, cifras en un balance. Ese era mi mundo. Pero hace un año, temblaba bajo la lluvia, tras haberlo perdido todo, mi empresa, mi confianza, a mí mismo. Entonces alguien me dio una chaqueta sin ningún motivo, solo por amabilidad. Eso sí que es poder. Hizo una pausa, mirando a Eli, y él asintió levemente, con la mirada diciendo que siempre estaría ahí, como había prometido. Habló del barrio suburbano donde los vecinos se convirtieron en familia, desde la señora Ellen con sus galletas sanadoras hasta Mia con sus coloridos dibujos. Habló de Beacon, la plataforma que creó para ayudar a otros a encontrar la luz tras la oscuridad, como ella lo había hecho. Beacon no es solo una aplicación, enfatizó con una voz llena de pasión. Es la prueba de que todos merecen un nuevo día, sin importar lo doloroso que haya sido su pasado. Compartió su experiencia, sus fracasos, su dolor y su aprendizaje de que la felicidad no se encuentra en la cima del poder, sino en las pequeñas cosas, un abrazo, una sonrisa, alguien que te toma de la mano cuando caes. La sala se quedó en silencio y luego estalló en un aplauso resonante. Beacon, aunque aún no se había lanzado, había recibido un ferviente apoyo gracias a la publicación pública del blog de Vivian, ahora un tema central en foros en línea y redes sociales. Los inversores enviaron correos electrónicos, no para controlar, sino para asociarse, convencidos por su visión. Pero lo que más conmovió a Vivian fueron las cartas de desconocidos. Cientos de personas escribieron que su historia les había dado el valor para seguir adelante tras un divorcio, una pérdida o días difíciles. Al salir del escenario, el público se puso de pie, y Eli fue el primero en llegar, abrazándola con fuerza. «Estuviste increíble», susurró con la voz cargada de orgullo. Vivian sonrió, con las mejillas sonrojadas, corrigiéndolo. «Estuvimos increíbles, Eli». Se quedaron allí un momento, de la mano entrelazada, entre la multitud que los felicitaba, como si nada pudiera separarlos. Claire, ahora una compañera indispensable de Beacon, se acercó y le ofreció a Vivian un vaso de agua. «Hiciste llorar a toda la sala», dijo, guiñándole un ojo. Vivian se rió, percibiendo el cambio, no solo en ella, sino también en Claire, de una fría asistente a una verdadera amiga. Tom apareció, dándole una fuerte palmada en el hombro a Eli, bromeando, «Si no me invitas a cenar después de esto, me encargaré de arreglar mi computadora». El aire se llenó de risas, y Vivian supo que ese momento, no una sala de juntas ni un contrato, era su mayor éxito. Una semana después, el centro comunitario de Eli abrió oficialmente sus puertas, marcando un nuevo hito para el vecindario. El edificio, antes deteriorado, ahora brillaba con un letrero que decía, «La comunidad es el hogar», junto a un vibrante parque infantil y un aula para las sesiones de terapia de Beacon. La ceremonia atrajo no solo a residentes locales, sino también a periodistas de la ciudad, curiosos por el lugar que inspiró a Vivian Grant y su revolucionario proyecto tecnológico. La señora Ellen, con su habitual delantal floral, cortó la cinta, con los ojos brillantes mientras se dirigía a la multitud. «Les dije que este barrio era especial», declaró, provocando carcajadas. Mia corrió por el patio, agarrando un globo azul, y gritó al ver llegar a Vivian y Eli. «Señorita Vi, tío Eli, este es nuestro nuevo hogar», vitoreó, tirándolos para que vieran su cuadro del faro colgado en el aula. Claire estaba junto a Vivian, orgullosa al ver el logo de Beacon en los materiales promocionales. Ella susurró, «Lo has cambiado todo, Vivian. Me alegra formar parte de esto». Vivian le apretó la mano y respondió, «Lo logramos juntas, Claire». Eli tomó la mano de Vivian y la condujo al patio, donde la gente se reunía alrededor de mesas al aire libre. Observó la escena, la señora Ellen contando historias, Tom discutiendo con un vecino sobre una parrillada, los niños corriendo desenfrenadamente, y sonrió. «¿Quién iba a pensar que una chaqueta llevaría a esto?», dijo, guiñándole un ojo a Vivian. Ella rió, apoyando la cabeza en su hombro, sintiendo que su corazón ya no podía contener la alegría. «No solo me diste una chaqueta, Eli, me diste un mundo». Al ponerse el sol, una luz naranja y dorada bañó el vecindario. Vivian y Eli estaban uno al lado del otro, contemplando el centro comunitario que brillaba como un verdadero faro. No dijeron mucho, solo se tomaron de la mano, sabiendo que se habían encontrado. Y, lo más importante, la convicción de que el amor y la bondad podían cambiarlo todo. En el bolsillo de Vivian había un borrador de carta de una editorial. Querían convertir su blog en un libro.
Pero hoy solo quería vivir plenamente este momento con Ellie y su nueva familia. La lluvia caía de nuevo sobre Seattle, suave pero persistente, un recordatorio de tiempos pasados. Había pasado un año desde la noche en que Vivian se quedó temblando en la parada del autobús, despojada de todo, salvo por una tenue chispa de esperanza encendida por la chaqueta de Ellie. Ahora la parada de autobús de Pine Avenue seguía igual, una señal de tráfico descolorida, sillas de plástico mojadas, pero Vivian ya no estaba perdida. Estaba de pie bajo el paraguas rojo que le había regalado la señora Ellen, con un suéter azul y vaqueros, el pelo negro suelto y los ojos llenos de alegría. Ellie la había invitado a reunirse allí, diciendo que quería contarle algo, pero su tono vacilante al teléfono la dejó curiosa y nerviosa. Miró su reloj y levantó la vista al ver a Ellie acercarse desde la esquina. No llevaba paraguas, su camisa a cuadros estaba empapada de lluvia, pero su sonrisa amenizaba la fría llovizna. «Llegas 5 minutos tarde», bromeó Vivian, inclinando el paraguas para taparlo. Ellie se encogió de hombros, sus ojos brillaban. Tenía que asegurarse de que todo estuviera perfecto. Frunció el ceño, sin comprender, pero el corazón le latía con fuerza cuando él la tomó de la mano y la sacó de debajo del paraguas. Una llovizna le salpicaba los hombros, pero a Vivian no le importó. Algo en su mirada, tierna y decidida, la hizo olvidar el frío. Ellie respiró hondo, como si reuniera todo su coraje. «Vi», empezó, en voz baja pero clara. «Hace un año, te vi aquí de pie, temblando. No sabía quién eras, solo que no podía pasar sin hacer algo. Te di mi chaqueta, pensando que era un pequeño momento. Resultó ser el momento más importante de mi vida». A Vivian le picaban los ojos, pero sonrió y le apretó la mano para animarlo. Él se arrodilló allí mismo, en la parada del autobús, con la lluvia en la cara. De su bolsillo, sacó una cajita y, al abrirla, reveló un sencillo anillo de plata, sin piedras preciosas, solo un intrincado grabado ondulado. «La primera vez que te conocí, temblabas de frío», dijo con la voz cargada de emoción. «Hoy quiero abrigarte para siempre. Vivian Grant, ¿quieres casarte conmigo?» Vivian se quedó paralizada, con la lluvia mezclándose con las lágrimas en sus mejillas. Alguna vez pensó que el amor era un lujo frágil, pero Ellie, con su inquebrantable bondad, apoyándola en cada prueba, le demostró que era lo más simple y lo más fuerte. Ella asintió, incapaz de hablar, y luego rió mientras él se levantaba, abrazándola. «Sí, Ellie, sí», susurró, y él le puso el anillo en el dedo, con las manos temblorosas de alegría. Se abrazaron bajo la lluvia, riendo como niños, sin importarles que el agua les empapara la ropa. Vivian apoyó la cabeza en el pecho de Ellie, escuchando su latido constante, sintiendo que el mundo se reducía a solo ellos. «Me preocupaba que el anillo no fuera lo suficientemente elegante», dijo con un dejo de preocupación en la voz. Vivian negó con la cabeza y le besó la mejilla. «Es perfecto, porque lo elegiste tú». La lluvia seguía cayendo, pero esta vez no traía desesperación, solo la frescura de un nuevo comienzo. Al salir de la parada, de la mano, Ellie la condujo al centro comunitario, diciéndole que la señora Ellen quería hablar sobre Beacon. Vivian no sospechó nada hasta que entraron. Se encendieron las luces y se oyeron gritos. «¡Felicidades!». Todo el vecindario estaba allí. La señora Ellen, Tom, Mia, Claire y decenas de personas más se reunieron alrededor de una larga mesa repleta de galletas, pan de maíz y un pastel casero con la inscripción, «Juntos para siempre». Vivian se quedó atónita, volviéndose hacia Ellie, quien le sonreía de oreja a oreja. «Se lo conté a la señora Ellen la semana pasada», susurró. Ella no podía esperar. La señora Ellen abrazó a Vivian tan fuerte que la hizo reír. «Sabía que ese chico lo lograría», dijo con ojos brillantes. «Eres el mejor regalo de nuestro vecindario, Vi». Tom le dio una palmada a Ellie en el hombro y le ofreció una cerveza. «Te tomaste tu tiempo. Apuesto a que habrías esperado otro año». Mia se acercó corriendo, abrazándose a las piernas de Vivian, gritando: «La señorita Vi va a llevar el vestido de novia más bonito, ¿verdad?». Vivian se arrodilló, alborotándose el pelo. «Por supuesto, pero solo si me ayudas a elegir». La fiesta se alargó hasta tarde, llena de música country de una radio vieja e historias animadas. Claire, ahora amiga íntima de Vivian, levantó una copa y dijo que Beacon no estaría aquí sin su amor. Vivian tomó la mano de Ellie,
sintiendo la frescura del anillo en su dedo, sabiendo que había superado todos los desafíos, no solo para encontrarse a sí misma, sino para encontrar una familia, un verdadero hogar. Mientras los invitados salían poco a poco, Vivian y Ellie estaban en el patio, bajo las últimas luces de los faroles. La lluvia había parado, dejando un cielo estrellado. Nunca pensé que podría ser tan feliz, dijo ella, inclinándose hacia él. Ellie la besó en la frente, susurrando. Yo tampoco, Vi. Haré todo lo posible por mantener esa sonrisa en tu rostro. Se quedaron abrazados, desbordantes de alegría, sabiendo que afrontarían lo que les deparara el futuro. La primavera de 2026 bañó Seattle de un oro radiante, como si la ciudad misma hubiera bendecido el gran día de Vivian y Ellie. El centro comunitario, antes un cascarón desgastado, ahora rebosaba de vida, con paredes recién pintadas, jardines de tulipanes florecientes y un parque infantil animado por las risas de los niños. Hoy albergó su sencilla pero emotiva boda, adornada con cintas blancas colgadas de los árboles y largas mesas repletas de pan de maíz, galletas y flores preparadas por la señora Ellen y sus vecinos. Vivian estaba de pie en una pequeña habitación detrás del centro, con un vestido blanco hasta la rodilla, elegido con la ayuda entusiasta de Mia, de 8 años. Claire se ajustó el fino velo del pelo, sonriendo. ¿Estás deslumbrante, Vivian? Ellie se va a desmayar. Vivian se rió, agarrando la mano de Claire. Gracias por estar aquí, por todo. Mia irrumpió, agarrando un ramo de margaritas silvestres, gritando, «Señorita Vi, es la hora». Vivian respiró hondo, con el corazón acelerado, no de nervios, sino de pura felicidad. Afuera, Ellie estaba con Tom, su reticente padrino, ajustándose la corbata con torpeza. Con un traje azul marino y el cabello castaño perfectamente peinado, Ellie conservaba su familiar sonrisa relajada. Mientras la música de violín, interpretada por un vecino, subía de tono, todos se giraron, y Ellie se quedó sin aliento al ver a Vivian. No era hermosa por su vestido ni por la luz del sol en su cabello, sino por el amor y la confianza en su mirada, algo que alguna vez creyó no tener. La señora Ellen, oficiando la ceremonia, se interpuso entre ellos con una voz cálida. Hoy estamos aquí para presenciar el amor de dos personas que han hecho de este barrio una gran familia. Vivian y Ellie se tomaron de la mano e intercambiaron votos. Ellie fue el primero, con voz firme. Vi, prometo ser siempre quien te dé una chaqueta, llueva o truene, en los buenos o en los malos días. Prometo amarte, respetarte y hacerte reír todos los días. Vivian sonrió, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Ellie, respondió, me mostraste lo que es el amor, el hogar, la esperanza. Prometo estar a tu lado, compartir cada sueño y darte calor como tú lo has hecho conmigo. Intercambiaron anillos. El sencillo anillo de plata de Ellie ahora se combinaba con uno para él, grabado con un paso a la vez, un guiño a su trayectoria. Cuando la señora Ellen los declaró casados, Ellie abrazó a Vivian y la besó entre vítores y aplausos. Mia lanzó margaritas al aire. Tom silbó y Claire se secó las lágrimas, susurrándole a la señora Ellen, nunca la había visto tan feliz. La recepción rebosó de risas. Las mesas rebosaban de platos típicos del barrio, desde la sopa de calabaza de la señora Ellen hasta el pan de maíz de Tom. Sonaba música country y Ellie sacó a Vivian a bailar. Admitiendo que solo sabía pasos básicos, ella rió mientras él la hacía girar, con el vestido ondeando. Eres una bailarina terrible, bromeó. Pero me encanta esta bailarina terrible, respondió él, besándola en la frente. A mitad de la fiesta, Vivian y Ellie compartieron la noticia. El centro comunitario se expandiría y se convertiría en una red de apoyo, asociándose con Beacon para llevar terapia y actividades a más barrios de Seattle. Queremos que todos tengan un lugar donde sanar, dijo Vivian, cogiendo a Ellie de la mano. La multitud vitoreó y la señora Ellen levantó su vaso de limonada. Por Vi y Ellie, quienes nos hacen creer en las cosas buenas. Vivian miró a su alrededor, Mia dibujando un regalo de bodas, Claire charlando con Tom, la señora Ellen abrazando a todos como una madre. Este barrio no fue solo donde encontró a Ellie, sino también donde encontró a su familia. Hace un año, pensó que lo había perdido todo. Ahora tenía más de lo que jamás había soñado. Al final de la tarde, después de que los invitados se fueran, Vivian y Ellie caminaron hasta la parada de autobús de Pine Avenue, donde todo empezó. Brillaba un cálido sol, sin lluvia,
solo el suave aliento de la primavera. Se sentaron en el viejo banco de plástico, con las manos entrelazadas y sus anillos brillando. ¿Pensaste alguna vez que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Vivian, apoyando la cabeza en su hombro. Ellie sonrió, acariciándole el pelo. No, pero esa noche te di mi chaqueta. Sabía que quería volver a verte. Vivian sacó de su bolso un libro recién publicado. La portada decía Viaje desde las cenizas, con su nombre, Vivian Grant, en negrita. Su blog se había convertido en un libro, vendiendo miles e inspirando a millones en todo el mundo. Le abrió la primera página donde había escrito, a Ellie, quien me dio un nuevo día. Él la leyó con ojos brillantes y luego la abrazó. Me enorgulleces cada día, Vi. Se sentaron bajo el cálido sol, viendo pasar los autobuses, sin decir nada más. No hacían falta palabras. Se encontraron, se amaron y se prometieron perseverar. A lo lejos, el vecindario resonaba con las risas de los niños, una canción de esperanza que cerraba su viaje, completa y radiante. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión sobre la historia en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y que a veces comienza de la forma más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.